imaginas un lugar donde puedes tocar la nieve en pleno verano? Caminar sobre un glaciar, cruzar un puente colgante a más de 3000 metros de altura y estar rodeado de paisajes espectaculares. Bienvenidos al Monte Titlis en Suiza. Primero lo primero, ¿cómo se llega a este paraíso invernal? La belleza de Suiza es su increíble transporte público. Nuestra base para llegar al Titlis es el encantador pueblo de Engelberg. Pueden llegar fácilmente en tren desde las principales ciudades suizas, pero no te preocupes, que como tu guía favorita en Suiza te dejo aquí los tiempos y costos aproximados para poder llegar a esta ciudad de Engelberg. También puedes llegar por medio de road trip, que fue nuestra opción. Nosotros salimos desde Basel hasta aquí, fue aproximadamente 2 horas y cacho, a pesar de que era sábado, pero salimos un poco temprano para no encontrarnos con tanto tráfico. Aunque déjame decirte, si tú eres team de no levantarte tan temprano, Lucerna es de los lugares más cercanos acá. Antes de ascender, tomemos un momento para apreciar Engelberg. Este es un pueblo pintoresco alpino donde puedes decidir hospedarte o hacer una ruta de un día por aquí. Es relativamente pequeño y céntrico y nosotros aprovechamos para aquí comprar un par de provisiones. Esta es una gran opción si tú quieres ahorrar un poco mientras viajas, ya que sabemos que los precios en Suiza son bastante altos. Desde el súper puedes llegar caminando también aquí a la estación. Y si tú vienes en tren, también caminar aquí es bastante fácil. Son de 10 a 15 minutos o también puedes tomar un bus que dura 3-5 minutos y este es gratis con la Swiss Travel Pass o la tarjeta de huéspedes. Aquí mismo puedes comprar los tickets o también en línea para que te evites largas filas. Nosotros no la compramos en línea porque queríamos aplicar un descuento y por eso nos esperamos a comprarlo en caja, ya que no nos servía el código online. En esta estación vas a poder encontrar baños, restaurantes, tiendas de souvenir, como en la mayoría de estaciones de teleféricos aquí en Suiza. Abre a las 8:30 y nosotros estábamos aquí a las 9:30. Ahorita ya estamos subiendo por medio del teleférico que nos va a llevar al otro teleférico que es el más importante, es el único que es giratorio 360 grados, pero para poder llegar a ese punto primero que tenemos que tomar este tipo de teleféricos que ya han visto en varios videos y este camino dura aproximadamente como unos 20 minutos para llegar como a una de las cimas y de ahí ahora sí poder tomar el rotatorio, pero las vistas desde aquí ahorita son muy mágicas porque estamos en una época que está empezando a hacer un poco de calor, no es tan invernal, pero sí, así es que estoy muy emocionada por esta aventura. El ticket nos salió muy barato porque el papá de David nos regaló unos tickets que solamente hicieron que costaran 20 francos cada uno, pero normalmente los precios son como 100, arriba de 100 francos, precio completo, pero si tienes la Swiss Travel Pass o si tienes el Half Tax te sale a mitad de precio. Te dejo con las maravillosas vistas de este primer tramo de teleférico que están impresionantes. En la estación 2, dentro de la misma ruta del teleférico, es una estación fantástica que vamos a explorarla con más detalle más adelante del video, pero ahora tenemos que seguir subiendo para podernos adentrar más en la nieve. Debes de tener en consideración que puede que se suba más gente en esa sección. A nosotros nos tocó y se subieron como 4 personas más. En total éramos 8 en la góndola y sí era bastante apretado. Afortunadamente solo fueron 10 minutos de camino para ahora sí bajarnos y poder continuar con nuestro trayecto. Es muy importante que siempre guardes el boleto porque lo vas a necesitar dependiendo de las estaciones que tengas que subir o bajar. Estamos a punto de subir
el teleférico rotatorio, pero tienen un cierto límite, entonces ahorita no nos están dejando pasar hasta la segunda ronda, pero eso significa algo bueno porque solamente son 4 personas y nosotros, eso significa que sí o sí debemos de tener una vista asegurada para en la ventana. Y ahora la estrella del espectáculo, el Titlis Rot Air. Este es el primer teleférico giratorio del mundo y absolutamente es impresionante. A medida que asciende, la cabina gira lentamente 360 grados, brindándote vistas panorámicas ininterrumpidas de los glaciares, las paredes rocosas y los picos distantes. Es realmente una experiencia única que no la encontrarán en ningún otro lugar. Nadie te dice de qué lado te tienes que subir al teleférico, entonces hay un truco muy fácil. Te debes de posicionar del lado contrario en el que partió el último teleférico. De esta forma vas a poder ser de los primeros a entrar. Como dato curioso, el Rot Air ha estado en funcionamiento desde 1992, asombrando a millones de visitantes. Como consejo que te puedo dar es que te vengas preparado para estar rodeado de una gran multitud y ser paciente, ya que todos quieren disfrutar de las preciosísimas vistas que te puede ofrecer este teleférico. Una vez que se bajan del Rot Air, son recibidos inmediatamente por la magia helada de la cueva glaciar. No necesitas un ticket extra para entrar, ya viene incluido en el pago que hiciste para subir aquí. Este es un túnel real excavado directamente en el corazón del glaciar y se mantiene a unos menos 1.5 grados centígrados durante todo el año. Es como estar en un sueño congelado. Asegúrense de usar ropa que los abrigue incluso en verano, porque aquí hace bastante frío. Es una experiencia surrealista saber que están caminando a través de hielo que tiene miles de años. Este es un espacio relativamente reducido, ya que te va a tocar a veces chocar con las personas porque es el mismo lugar donde tienes que ir y venir. Vas a encontrarte también con bastantes personas que se van a querer tomar fotos en los spots tan icónicos de este lugar. Esta cueva originalmente contaba con 150 metros de longitud, pero actualmente la mayoría se encuentra cerrada por diferentes motivos. El principal es por el derretimiento acelerado del glaciar causado por el cambio climático y ha provocado que haya grietas, alta densidad de mantenimiento y también por la seguridad se ha limitado el acceso a solo una parte del recorrido original. Por cada piso que subas, los ventanales están grandísimos y preciosos. Te dejo el mapa de cómo está estructurado este edificio de varios pisos. En el segundo piso está un restaurante que la verdad no entramos, que es el Service, y en el piso 3, que es el que están viendo, es donde se encuentra una tienda de chocolates Lindt. Por si a ti te encantan los chocolates y quieres llevar recuerditos comestibles, aquí es el perfecto lugar. Y también aquí mismo adentro es donde venden las famosísimas nieves. Vas a ver a mucha gente comprando estas nieves y son deliciosísimas. Si tienes una oportunidad de probar esta marca, es muy rica, es local, es de aquí de Suiza. En el siguiente piso vamos a encontrar una cabina de fotos donde te puedes hacer fotos tradicionales y donde también puedes rentar zapatos para la nieve. Y ahí mismo también, subiendo unas escaleritas, vas a poder encontrar la tienda de souvenirs. Aquí la verdad nos llamó bastante la atención que la muchacha que atendía hablaba perfectamente español, porque nos tocó enterarnos que habían como 25 mexicanos en un tour visitando Suiza y estaban comprando souvenir y mirabas cómo hablaban en español con la muchacha, algo que normalmente no pasa aquí en Suiza porque casi siempre hablan alemán o inglés. Y en el nivel 5 vas a encontrar una tienda de relojes y tienen una colección especial para el Monte Titlis. Y ahí mismo vas a poder encontrar en el piso 5 la salida para poder disfrutar de las vistas panorámicas impresionantes de los Alpes suizos. El Monte Titlis en Suiza es famoso por ser un lugar
clave del rodaje de la película de Bollywood, en particular por una canción. Se considera un escenario romántico y un destino popular para los turistas indios que desean experimentar los Alpes suizos. Una imagen recortada de los protagonistas aún se exhibe aquí en el Monte Titlis, recordando el impacto de la película. Y es muy impresionante que esta película fue estrenada en 1995 y aún así sigue atrayendo a miles de turistas de la India. Y desde la cima nos movemos al mirador principal al aire libre, que es donde capturarán esas icónicas fotos perfectas para las postales. Miren a su alrededor. Pueden ver el Wetterhorn, el Eiger y en un día más claro incluso puedes ver la selva negra de Alemania. La magnitud de estas montañas es increíble. El aire fresco y puro, la nieve reluciente y ese horizonte infinito. Es pura dicha alpina. Aquí es donde realmente se siente la majestuosidad de los Alpes. No olviden su cámara porque cada ángulo aquí es una obra maestra. Y también van a poder encontrar diferentes spots en este lugar. Y desde los aires se ve impresionante. Gracias, David, por todas estas tomas tan impresionantes del dron. En la cima del Monte Titlis se está llevando a cabo un ambicioso proyecto de renovación y ampliación de instalaciones conocido como Proyecto Titlis. Se prevé que la torre esté terminada en el 2026 y los demás proyectos en el 2029. Para poder subir a este mirador toca subir una pequeña colina inclinada llena de nieve, que esto me lleva a recomendarles que usen zapatos adecuados para poder caminar en la nieve, ya que nos tocó ver mucha gente que llevaba tenis normales de suela normal, lo que hacía que se resbalaran y cayeran constantemente y que algunas veces se llevaran a otras personas en el camino. Ahora, si están buscando una descarga de adrenalina, tenemos dos actividades localizadas justo una al lado de la otra. Pero primero te voy a enseñar la que ya viene incluida en el ticket de entrada, el Titlis Cliff Walk. Bienvenidos a uno de los puentes colgantes más altos de Europa. Estamos a más de 3000 metros de altura y miren cómo es que se está moviendo este puente colgante. Es una maravilla de la ingeniería aquí en Suiza. Oh my God. Estoy muy nerviosa porque ya vamos a la mitad del camino, ni siquiera he querido voltear para abajo porque literal no hay piso y cada vez mientras más avanzas en medio más se está moviendo esto. Estoy de que muy impresionada y en verdad estoy muy feliz de poder estar en este lugar, es demasiado impresionante. Y gracias a las tomas aéreas es que nos podemos dar más de una idea de cómo está unido este puente colgante y cómo la caída puede ser bastante alta. Ahorita la parte del mirador está cerrada, entonces no vale la pena a lo mejor caminar hasta allá si tienes un poco miedo a las alturas. Pero miren qué preciosa la vista, aunque se está moviendo un poco porque estamos aquí en la parte de en medio. Y la gente está como moviéndose saturada allá. Al principio del puente también van a encontrar este lugar donde te puedes tomar fotos, claro, por un costo extra. Ahora sí, ¿listos para otro emocionante paseo? Vámonos. Este es el Teslilla Ice Flyer. Y aquí tenemos que comprar otro boleto extra aparte de la entrada. Hay reglas para poderte subir, te tienes que poner la mochila o los artículos que tengas enfrente, no dejarlos atrás y después te vas a poder sentar. La verdad yo estaba muy nerviosa al ver cómo es que funcionaba esto. Yo nunca me he subido en alguna Teslilla. Esta es principalmente para los turistas, ya que normalmente se utilizan para poderte subir a esquiar. Literalmente llevas los pies volando sobre el glaciar. Es una experiencia al aire libre y les confieso que realmente a mí me dio mucho miedo porque me recordaba esa sensación de estar en un juego mecánico y gracias a las películas de Destino Final es que le temo a este tipo de actividades, excepto a las tirolesas, pero las vistas desde aquí eran increíbles. Y
claro, el precio que pagas no es solo por el transporte en la Teslilla, ya que esta te puede transportar a este lugar donde es como el paraíso de la nieve, donde la principal actividad es hacer tubing en la nieve. Así es que prepárate para bajar, encontrar un flotador disponible y subir esa pendiente para poderte deslizar por la nieve. Y a pesar de haber tenido ese tremendo susto en la Teslilla, no me podía quedar sin probar esta actividad. La otra pista es para poder usar trineo, pero estaba cerrada en esta ocasión. La verdad sí tienes que ser muy paciente porque aquí no se encuentra ningún empleado y pues cada quien se va tirando a conforme se entienda porque todos traen mucha emoción de poder hacer esta actividad. Aquí también vas a poder disfrutar de la nieve, poder hacer un par de guerritas con la nieve, pero no hay alguna otra actividad extra. Entonces nosotros nos subimos otra vez a la Teslilla para poder regresar y seguir disfrutando de las actividades que nos ofrece el Monte Titlis. Algo que sí les quisiera comentar es que no se suban a lugares donde claramente dice que no se puede porque puedes generar una pequeña mini avalancha, entonces sí sean considerados en eso. Nosotros regresamos al piso 4 donde estaba la tienda de souvenirs. Aquí hay unas mesas para que puedas comer algún snack. Esto fue lo que nosotros compramos en el súper en la mañana que les comenté porque ya hacía bastante hambrita y la altura realmente cansa. Después de haber comido nos decidimos bajar para poder disfrutar otra zona muy bonita de este parque. Tomamos de nuevo el teleférico rotatorio, pero esta vez no rotó, solo se fue derecho. Lo bueno fue que nosotros alcanzamos a agarrar de los primeros lugares, así es que nos tocó ponernos en una posición privilegiada. Y ahora sí pueden disfrutar con nosotros un poco más de las vistas, ya que cuando subimos no pude grabar en este formato para YouTube. Como pueden observar, hay menos gente para subir al Monte Titlis por la hora, ya que eran aproximadamente las 3:20 de la tarde. Y la última bajada es a las 4:30. Esto quiere decir que las personas que estaban tratando de subir realmente iban a disfrutar muy poco el Monte Titlis. David, estufa. Ay, Diosito. Estamos bajando. Ya por fin dejamos la parte de Titlis y ahora queremos ir a la segunda estación donde hay un lago precioso. Vamos a ver si llegamos a caminar para allá porque se ve un hiking un poquito pesado y está un poco soleado, pero en la tarde va a llover aquí y ya estamos viendo cómo hay un par de nubes. Pero está muy padre la experiencia de poder disfrutar una góndola para ti misma. Mucha gente se va directamente de la cima y regresa, pero se estarían perdiendo de una verdadera joya, la estación Trubze. Esta parada intermedia es un paraíso absoluto, especialmente en verano. Lo más destacado es el impresionante lago. Un sereno lago alpino de aguas cristalinas rodeado de prados y montañas. En verano incluso puedes alquilar una pequeña barca de remos de forma gratuita y remar por todo el lago. Las llaman Love Boats. Es increíblemente romántico y tranquilo. Como todavía no es considerado que ya empezó el verano aquí en Suiza, no estaban disponibles estos botes. Entonces solamente nos tocó disfrutar de lo precioso que se miraba este lago. También hay un fantástico sendero para caminar, perfecto para un paseo tranquilo y con áreas perfectas para hacer algún barbecue. Para las familias, el sendero de aventuras, con actividades divertidas y un gran parque infantil para niños. También puedes considerar tomar el sendero hacia las cascadas. Se considera una caminata de dificultad
fácil a moderada. Aunque es corta, la ascensión a lo largo del sendero puede ser un terreno un poco irregular. Aproximadamente de unos 50 minutos a una hora si es que inicias desde donde empieza la estación o desde el área de juegos infantiles. Es más o menos una distancia de 2.5 kilómetros y va desde los 1764 metros hasta los 1918 metros sobre el nivel del mar. Generalmente es accesible desde julio hasta mediados de octubre, dependiendo de las condiciones de la nieve. Es importante verificar el estado del sendero, especialmente a principio y final de la temporada. Para las familias es adecuado y se puede llevar un cochecito hasta el pie de la cascada, que son unos 15 minutos de caminata. Además de la cascada, podrás disfrutar de la flora alpina protegida en una cima de la cascada. Como dato curioso, el nombre Trubsö se traduce como lago turbio o lago oscuro, lo cual es un poco erróneo hoy en día ya que es bastante claro. Se cree que el nombre proviene del agua del deshielo glaciar, que históricamente lo hacía turbio. Es un lugar fantástico para escapar de las multitudes de la cima y disfrutar de la naturaleza a una altitud un poco más baja. Permítanse al menos 1 o 2 horas aquí o incluso más si es que quieren hacer senderismo, ya que el tiempo aquí se va volando. Te puedes quedar horas y horas viendo este tremendo paisaje y no te vas a cansar. Conforme va pasando el tiempo, tienes que planear muy bien tu bajada para no quedarte estancado, ya que la última bajada desde la cima del Titlis es a las 5 de la tarde y la última desde la estación en la que estábamos donde está el lago es a las 5:15. Entonces nosotros nos bajamos como una media hora antes de las 5:15 para poder hacerlo más cómodamente, a pesar de que realmente sí tardamos un poco en poder conseguir un teleférico porque también gente de arriba de la cima ya había comenzado a bajar. Al llegar a la estación de Engelberg ya podrás encontrar las diferentes horas en las que salen los buses y saliendo vas a poder tener vistas tremendas como este arroyo y también te vas a poder encontrar con diferentes señalizaciones para los hospedajes que hay aquí, ya que muchas familias deciden quedarse en esta área para poder disfrutar más del lugar. También nos tocó ver a mucha gente caminando, ya que realmente la distancia no es tan larga si decides irte caminando. Ya sea que sean amantes de la aventura, amantes de la naturaleza o simplemente busquen vistas impresionantes, Titlis es su lugar perfecto. Este junto a otros 2 destinos muy importantes en Suiza son de los únicos en los que van a poder encontrar nieve durante todo el año. Así es que si disfrutaron de esta guía, por favor denle me gusta, suscríbanse para más aventuras de viaje épicas en Suiza y alrededor del mundo. Comenten abajo cuál fue su parte favorita del Monte Titlis o qué destino suizo quieren que explore en mi próxima aventura. No olviden compartir esto con cualquiera que planee un viaje en Suiza. Nos vemos en la próxima aventura. Bye bye. Why are you moving too much? Ay, no.